bautismo. Entonces, pues vamos a dar comienzo con nuestra catequesis. Comenzamos nuestra catequesis en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muy bien, continuamos viendo entonces el día de ahora lo que es el bautismo. El día de ayer hablamos un poquito ya acerca del bautismo, qué era el bautismo y en sus palabras, jóvenes, ¿qué es el bautismo? Sí, Selene, te escuchamos. El camino de la muerte a la vida. El camino de la muerte a la vida. Perfecto, muy bien. ¿Qué más entendemos por el bautismo? ¿Qué más descubrimos ayer acerca del bautismo? ¿Alguien recuerda qué más vimos el día de ayer acerca del bautismo? ¿Sí, Brandon? Es nuestro primer encuentro con Dios. Un encuentro que es para toda la vida. Muy bien, Selene. El primer sí que le decimos a Dios. El primer sí a Dios, ese primer sí a Dios para toda la vida. Y el bautismo, pues es la puerta a la iglesia, la puerta a los demás sacramentos. Muy bien, pues espero ya hayan leído hoy muy bien su catecismo. Vamos a ver entonces nuestra primera pregunta. Y nuestra primera pregunta es, ¿quién administra? ¿Cómo se administra el bautismo? Yo creo que todos, y si no es que la gran mayoría, sabemos cómo se administra el bautismo. ¿Alguien sabe cómo se administra? ¿Alguien ha asistido? A ver, levante la mano. ¿Quién ha asistido alguna vez a un bautismo? ¿Quién sí ha asistido a algún bautismo y se ha quedado adentro en el bautismo? ¿verdad? Porque hay quienes a la hora del bautismo se salen afuera a esperar el domingo. Pero ¿quién ha estado o ha presenciado un bautismo? Kevin, ¿cómo se hace la celebración del bautismo? ¿Cómo la recuerdas, Kevin? Pues aquí el padre pues toma el agua bendita y le echa el agua a la cabeza del bebé. Perfecto, así mero, así es como se celebran nuestros bautismos. Selene, ¿qué recuerdas tú? Que el padre pide que los padrinos pasen. ¿Y qué hacen con los padrinos? ¿Qué es lo que dicen o hacen? ¿Qué recuerdan ustedes? Muy bien, pues vamos a responder esta primera pregunta. ¿Cómo se administra el bautismo? ¿Alguien me ayuda a leer, por favor, este primer apartado de cómo se administra el bautismo? ¿Quién me ayuda a leer? Regina, te escuchamos. La forma clásica de administrar el bautismo es sumergir al bautizado 3 veces en el agua. No obstante, en la mayoría de los casos se derrama 3 veces agua sobre la cabeza, al tiempo que quien administra el sacramento dice: yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es, esa es la forma en que se administra nuestro bautismo. Dice aquí que se puede administrar de dos formas. Una es sumergiendo a la persona en el agua y la otra es derramando 3 veces agua sobre la cabeza del niño o del que se va a bautizar y diciendo la siguiente fórmula. La siguiente fórmula es, primero se dice esa N representa el nombre del bautizado y luego se dice, por ejemplo, vamos a suponer que yo estuviera bautizando a un niño que se llama igual que yo, Raúl, entonces se dice: Raúl, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, vamos a ver qué más nos dice de cómo se administra el bautismo nuestro Yucat. ¿Alguien quiere continuar con la lectura?
Adelante, Selene. El agua simboliza purificación y nueva vida, lo que ya se expresaba en el bautismo de conversión de Juan el Bautista. El bautismo que se administra con agua en nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo es más que un signo de conversión y penitencia. Es nueva vida en Cristo. Por eso se añaden también los signos de la unción, la vestidura blanca y la vela del bautismo. Muy bien, entonces el Yucat hoy nos invita a que pensemos cómo se administra el bautismo. Y nos dice que la forma en que se administra el bautismo es, como ya dijimos, mencionando la fórmula del bautismo y también con algunos otros elementos. Estos elementos dijimos que era mencionar la fórmula que es Panchito, Brandon, Kevin, Eduardo, Joel. Se dice primero el nombre y luego ya se dice Panchito, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es importante que lo hagamos bajo el nombre de la Santísima Trinidad. Y dice, y nosotros dice la historia de nuestra iglesia, que anteriormente había piscinas en nuestras iglesias donde se podía bautizar sumergiendo a la persona en el agua. Cuando están chiquitos también se puede hacer o se puede pedir el bautismo por inmersión. El bautismo por inmersión es cuando se mete al niño dentro de la pila bautismal o dentro de un botecito con agua, ¿verdad? Se puede, es sumergirlo en el agua y luego sacarlo, por si algún día quieren bautizar a un niño, pueden decirle al padre, oiga padre, y se puede bautizar por inmersión mi niño, que es sumergir al niño completito en el agua. La otra forma es entonces solamente rociando sobre él, sobre el niño, 3 veces agua. Y una se le llama entonces bautismo de aspersión y el otro se le conoce como el bautismo de inmersión. Son los nombres que reciben estos dos bautismos. El bautismo de inmersión es cuando se sumerge el niño y se sumerge 3 veces en el agua, diciéndole lo mismo, ¿da? Panchito, yo te bautizo en el nombre del Padre, luego lo meten, luego en nombre del Hijo, se mete al niño, y luego otra vez en el nombre del Espíritu Santo, y se mete al niño 3 veces. En el caso de aspersión, que es el que regularmente conocemos, se da mojando su cabecita 3 veces y diciendo las mismas palabras. Y esto, ¿qué nos quiere enseñar, Chuy? ¿Qué nos quieres decir, Chuy? ¿Qué nos quieres compartir? Nos dice entonces, y aquí es donde yo quiero mencionarles algunas cosas importantes respecto a nuestro bautismo y la forma en que se hace. Ya dijimos, existen 2 formas y se tiene que decir esta fórmula. Y recordemos pues que el bautismo nos recuerda, o el agua del bautismo nos debe de recordar 2 cosas. El agua del bautismo nos debe de recordar 2 cosas. Una, que el agua regularmente la utilizamos para la limpieza y que el otro uso que le damos al agua es el dar vida. Entonces, nuestro bautismo debe de recordarnos 2 cosas. ¿Para qué sirve el bautismo? Si el agua sirve para limpiar y el agua significa, o también nos da como significado el dar vida, es decir, el agua da vida y el agua nos ayuda a limpiar, ¿qué significa que estas 2 cosas actúen en el bautismo? Pues sencillo, ¿verdad? Que Dios quiere por medio del agua recordarnos la limpieza que Él nos ofrece y la nueva vida que Él nos ofrece. Entonces, el bautismo tiene 2 finalidades muy importantes, que es el limpiarnos y el darnos una nueva vida. Entonces, el bautismo
tiene dos finalidades: perdonarnos nuestros pecados y ofrecernos una nueva vida, la vida de ser hijos de Dios. Y dice que nuestro bautismo, además del momento del bautismo, dice que se nos dan tres signos que complementan el bautismo, que es la unción con el santo óleo. ¿Qué significa? Esta unción se hace en el corazón del niño, en el pecho del niño o del adulto, y esta unción es una unción que nos debe de recordar el buen olor de Cristo. Hay una cita bíblica que dice que nosotros debemos de tener el buen olor de Cristo. Y este momento de untarnos con este aceite perfumado llamado óleo, nos debe de recordar a nosotros que debemos de nosotros parecernos a Cristo, que se nos note el ser cristiano. Yo me imagino que muchos de ustedes, ¿qué pasa cuando se echan mucho perfume en su casa? O van a salir y se echan mucho perfumito. ¿Qué les dicen? Cuando se bañan y se echan perfume, ¿qué les dicen en su casa? ¿A dónde vas? ¿A una fiesta? ¿O a dónde vas, verdad? ¿O a dónde tan peinado, no? Entonces, el perfume nos identifica que estamos de fiesta, que estamos o que nos sentimos bien. El perfume es mostrar una presencia de nosotros, pero en este caso el perfume, el óleo que se nos da en el momento del bautismo, es para invitarnos a nosotros que nos comportemos como cristianos. Luego, también en el bautismo es importante la vestidura. ¿Qué significa la vestidura? La vestidura nos invita a recordar que en ese momento Dios nos ha limpiado y Dios quiere que conservemos esa limpieza a lo largo de nuestra vida. Nuestros papás se comprometen a mantener esa vestimenta limpia, nuestra alma limpia de pecados. Y la vela significa que le pedimos a Cristo que sea Él quien nos ayude a que esa vestidura blanca perdure, que nos ilumine para que no se apague, no se manche nuestra vestidura y la fe de nosotros no se apague. Entonces, en el bautismo, repito, ¿cómo se bautiza entonces a una persona? ¿Quién no lo recuerda? ¿Cómo se bautiza entonces a una persona? ¿Sí, Chuy? ¿Cómo? Con agua bendita. Con agua bendita. ¿Haciendo qué con esa agua? Sumergiéndola. ¿A quién sumergimos? Al bebé. ¿Al bebé 3 veces o la otra forma cuál es? 3. Si no lo podemos meter al agua, ¿qué podemos hacer? Rociándolo 3 veces. Rociándolo 3 veces. Muy bien, Chuy. ¿Y qué palabras debemos de decir? ¿Qué oración debemos de decir en ese momento, Selene? La oración del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. ¿Y qué otros elementos aparecen en el bautismo? Dice que hay otros 3 elementos. ¿Cuáles eran esos 3 elementos? ¿Quién los recuerda? Sí, Ricardo. ¿Cuáles eran los otros 3 elementos, Ricardo? A ver, Ricardo, ¿no has activado tu micrófono? Muy bien, Jennifer, mientras tú dímelos. ¿Cuáles son los otros 3 elementos, Jennifer? Creo que, bueno, me acuerdo que era la vela, la toallita y el óleo. Perfecto, muy bien. La vela, la vestidura blanca y el santo crisma. El santo crisma es para recordarnos que debemos de ser buenos cristianos a lo largo de nuestra vida. La vestidura blanca es recordarnos que estamos limpios. Y la vela es pedirle a Dios que nos acompañe a lo largo de nuestra vida, que estamos, la nueva vida que estamos comenzando. 2 finalidades tenía el bautismo:
el perdón de nuestros pecados y recordarnos que tenemos una nueva vida. Muy bien, vámonos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice lo siguiente: ¿quién puede ser bautizado y qué se le exige a un candidato al bautismo? ¿Ustedes qué creen? ¿Quién puede ser bautizado? A ver, primero esa preguntita. ¿Quién puede ser bautizado? Cualquier persona. Cualquier persona. ¿Y qué creen que se le exige a un candidato de bautismo? ¿Qué creen que se le pida a un candidato para bautizarse? Esto se refiere sobre todo a cuando ya estamos grandotes, grandes. ¿Quién puede ser bautizado? Dijimos, todas las personas. Vamos a suponer que específicamente estamos hablando de la gente adulta. ¿Y qué se le pide a una persona adulta para ser bautizado? Leslie. La vela. La vela, ¿qué más se les pide para ser bautizados? Jennifer. Ir de blanco. Ir de blanco, ¿qué más se les pide? Creer en Dios. Creer en Dios. Y de hecho, esa es la siguiente parte de nuestro Yucat. Vamos ayúdenme. ¿Quién me ayuda? Karen, ¿me ayudas a leer, por favor? Cualquier persona que no esté aún bautizada puede recibir el bautismo. La única condición para el bautismo es la fe, que debe ser confesada públicamente en la celebración del sacramento. Dice entonces que cualquier persona que no esté bautizada puede recibir el bautismo. ¿Por qué dice que no esté bautizada? ¿Recuerdan, Selene? Porque no se puede bautizar dos veces. Así es, porque nosotros creemos desde la Biblia que no se debe de bautizar dos veces, porque la Biblia habla que debe de haber un solo bautismo y una sola fe en nuestra vida, no dos bautismos en nuestra vida, dice un solo bautismo. Y dice que la única condición para una persona adulta para que se pueda bautizar es tener fe. Decía hace ratito Jennifer, creer en Dios. Si yo no creo en Dios, ¿para qué quiero el bautismo? Si yo no creo en Dios, ¿para qué quiero un sacramento? Si los sacramentos son puntos de encuentro con Dios, si yo no creo en Dios, entonces no tiene chiste ni un solo sacramento. En este caso específicamente el bautismo. Si no creo en Dios, entonces el bautismo no me sirve de nada. Muy bien, dice que la persona que se va a bautizar debe de confesar públicamente la celebración del sacramento, es decir, públicamente debemos de decir que sí creemos en Dios. Si tú vas a ser un adulto que te vas a confesar ya grande, entonces, ¿qué se te pide? Que creas en Dios y que esa fe, esa creencia en Dios, lo hagas en público. Es decir, se lo vas a decir en frente de varias personas, decir, yo sí creo en Dios. Dice más adelante nuestro Yucat lo siguiente. ¿Quién nos ayuda a leer? Adelante, Leslie. Quien se vuelve al cristianismo cambia no solo su concepción del mundo, entra a un camino de aprendizaje catecumenado en el que llega a ser, mediante la conversación personal, que sobre todo por el don del bautizo, un hombre nuevo ahora es un miembro vivo del cuerpo de Cristo. Muy bien, entonces nos dice, entonces volvemos a repetir, ¿no? El bautismo al cual nos estamos refiriendo ahorita es el bautismo de adultos. Y la condición es tener fe. Es un llamado, entonces, el bautismo, ¿a qué? A que nos convirtamos, a ser coherentes en nuestra vida.
Si yo creo en Dios, entonces me bautismo. ¿Por qué me bautismo? ¿Por qué quiero el bautizo? Porque yo creo en Dios. Y se nos pide entonces que seamos coherentes, ¿verdad? Que nos empecemos a portar bien, que busquemos creer en Dios, orar, tener fe en Dios. La condición entonces para ser bautizado es que tengamos fe si estamos adultos. Y nos dice entonces que, y podemos deducir de lo que acabamos de leer, que este sacramento no es un sacramento para los santos, sino para aquellos pecadores que quieren ser mejores personas. Dice la Biblia que Dios no viene por los sanos, sino viene por los enfermos, que no es el sano el que necesita del médico, sino el enfermo el que necesita del médico. Entonces, nos advierte este sacramento que este sacramento es para todo aquel que quiere esa gracia de ser perdonado, aquel que quiere sentirse salvado por Dios. Este sacramento no es para aquel que no quiere ser perdonado. Este sacramento del bautismo no es para aquel que se siente suficiente sin Dios. No es para aquel que no necesita de Dios. No es para aquel que no quiere ser salvado. No es un sacramento para aquel que se siente suficiente para salvarse por sí mismo. El sacramento del bautismo es para pedirle a Dios su salvación en nuestra vida, para pedirle a Dios que Él esté en nuestra vida, que nos perdone, que nos cambie, que nos haga personas nuevas. El bautismo, cuando es de adultos, se nos pide entonces esa confesión pública de fe. Es decir, que tengamos en mente que Dios nos salva. Es el bautismo para los adultos mendigarle la salvación a Dios, decirle, Señor, te pido que me salves. Te pido que me des tu gracia, necesito de ti. Y esto es lo que se necesita para que una persona adulta sea bautizada. Ser consciente de la necesidad de Dios, ya que el bautismo es un llamado permanente a que seamos buenas personas y que nosotros nos dejemos salvar por Dios. Entonces, el bautismo, ya de adultos, nos invita a que seamos buenas personas y a que nos dejemos salvar por Dios, que nos dejemos amar por Dios, que descubramos su presencia en nuestras vidas. Entonces, en el bautismo, después de que una persona se bautiza, debe de tener siempre esa búsqueda de Dios. Decirle a Dios, Señor, yo quiero que me salves, yo quiero encontrarme contigo, y entonces nos debe de invitar a una vida coherente. Entonces, dos claves acerca del bautismo: tener fe y tener conciencia de que necesitamos ser salvados por Dios. Entonces, dos cosas que una persona que se bautiza de adulto debe de tener siempre claro. ¿Cuáles son estas dos cosas? Dijimos, tener fe, es decir, tener fe, creer en Dios y tener conciencia de que queremos ser salvados por Dios, que queremos que Dios cambie nuestra vida. Entonces, vuelvo a repetir, ¿cuáles son las dos claves de una persona bautizada? ¿Quién nos la repite? Sí, adelante, Ricardo. Selene. La fe y la creencia en Dios. La fe, creer en Dios, y el creer en Dios y tener conciencia de querer ser salvado por Dios. Es decir, saber que Dios me puede salvar de mi pecado, de mis malas acciones, es creer en Dios, pero también hacerle caso a Dios. Después de que nos bauticemos, si nos vamos a bautizar de adultos, en el caso de Selene, en su caso, dos cosas debe de tener muy consciente después de su bautismo. El querer ser bautizado de adultos o el tener la condición de adultos es que Dios te pide que tengas fe, pero que esa fe que tengas en Dios la vas a poner en práctica.
Es, le creo a Dios y hago lo que Dios quiere que yo haga. Dos cosas. Además de Selene, ¿alguien más se va a bautizar ahorita de adulto? Además de Selene, ¿alguien más se va a bautizar de adulto? Chuy. Entonces, Chuy, dos cosas. Sí, dime. No, pero mi prima sí. Ok. ¿Cómo se llama tu? Geraldine. Geraldine. Entonces, dos cosas debemos de tener conscientes, Geraldine y Selene. Después de que pidas tu bautismo, de que te bautices, dos cosas se te pide. Que creas en Dios y que esa creencia en Dios la lleven a la práctica. Entonces, Geraldine y Selene, dos cosas estamos invitados cuando nos bautizamos de adulto. ¿Cuáles son? A creer en Dios y a poner en práctica que creemos en Dios. ¿De acuerdo, Selene? ¿Y de acuerdo, Geraldine? Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta del UCAT. La siguiente pregunta del UCAT, nos dice también el UCAT que a los adultos deben de recibir un catecumenado, así se les llama cuando uno no está bautizado, se les conoce como catecúmenos. Ustedes, ahorita, tanto Geraldine como Selene, se les conoce o litúrgicamente el nombre que reciben ahorita son catecúmenos. ¿Por qué? Porque ustedes llevan un proceso en el cual van o están pidiendo el bautismo de adultos. Y dice el Yucat, dice catecumenado. Especialmente en la antigua iglesia, los candidatos al bautismo de adultos pasaban por un tiempo de preparación en tres etapas. El catecumenado, durante el cual eran instruidos en la doctrina de la fe, paso a paso eran autorizados para participar en las celebraciones de la palabra, hasta que finalmente eran admitidos también en la celebración de la Eucaristía. Antiguamente, las personas adultas tenían que vivir un proceso en el cual primero se les presentaban oraciones, se les iban presentando poquito a poquito algunas cosas y se les conocía como catecúmenos, a todos aquellos que estaban pidiendo el bautismo de adultos. Muy bien, vámonos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿por qué mantiene la iglesia la práctica del bautismo de niños? ¿Ustedes por qué creen que la iglesia, además de celebrar bautismos de adultos, donde ya vimos algunos requisitos para los adultos, ¿por qué la iglesia sigue practicando el bautismo de niños? ¿Ustedes por qué creen? A ver, ¿quién nos ilustra con su creencia? ¿Esto es lo que creen? Adelante, Jennifer. Sí, adelante, Jennifer. Para que haya más niños creyendo en Dios. Para que haya más niños. Para que haya más niños creyendo en Dios. Ricardo, ¿tú por qué crees que bautizamos a los niños pequeños? A ver, Ricardo. ¿Sabes qué, Ricardo? No se escucha tu micrófono. Te voy a recomendar una cosa para que se escuche. Salte de la videollamada y luego vuelve a entrar, ¿de acuerdo? Y regularmente con eso arregla esto del sonido, que no se escucha de allá para acá, ¿de acuerdo? Entonces yo te recomiendo, o sea, salte de la videollamada con el botoncito de que parece teléfono, te sales y ya vuelves a entrar, ¿de acuerdo? Para que se escuche tu voz, porque sí se oye como que hablas, pero no se escucha. Selene. Para tener más ideas como las personas que están viendo el bautismo y que se bautizaron como de bebés, para que hubieran entendido cómo los bautizaron. Puede ser. Puede ser, muy bien. ¿Quién más había levantado la mano? Muy bien, vamos a ver, Chuy, ¿por qué crees tú, Chuy, que bautizamos a los niños pequeños o nuestra iglesia bautiza a los niños pequeñitos? Porque es un regalo de Dios. Porque es un regalo de Dios, perfecto, Chuy, muy bien, muy buena respuesta. Leslie.
Porque somos reconocidos por hijos de Dios. Porque allí en el bautismo somos reconocidos como hijos de Dios. Muy bien, ¿quién me ayuda con esta parte? Adelante, Leslie. La Iglesia mantiene desde tiempos del bautizo de los niños. Para ellos hay una única razón antes de que nosotros obtengamos por Dios. Dios ya ha optado por nosotros. El bautismo es, por tanto, una gracia, un regalo inmerecido de Dios, que nos acepta incondicionalmente. Los padres creyentes que quieren lo mejor para su hijo quieren también el bautismo, en el cual el niño arrancado del influjo del pecho original y del poder de la muerte. Muy bien, entonces nos dice pues que el bautismo es desde tiempos muy atrás, inmemorables, dice, tiene una razón, y la razón es que Dios opta por nosotros antes de que nosotros optemos por Él. Es decir, Dios apuesta por ti. Es un Dios que te ama tanto que dice, yo apuesto por ti, yo apuesto a que tú vas a ser un gran hijo de Dios, yo apuesto a que tú vas a ser una buena persona. Por eso es que nosotros los que nos bautizamos de pequeños, Dios ya había apostado por cada uno de nosotros. Es una opción de parte de Dios que dice, es que yo ya opté por ti antes de que tú optes por mí, yo ya te elegí. De hecho, hay una cita bíblica que dice que antes de que tú nacieras, Dios ya te conocía. Antes de que tú optaras por Dios, Él ya te conocía. Entonces, el bautismo dice que es un regalo inmerecido, que es un Dios que me acepta incondicionalmente. Y dice que los padres, de los padres creyentes, quieren lo mejor para su hijo y por lo tanto quieren también el bautismo para el niño. ¿Para qué? Para que sea arrancado del influjo del pecado original y del poder de la muerte. Dice más adelante acerca del Yucat, dice, el bautismo de niños supone que los padres cristianos educan al niño bautizado en la fe. Es decir, los papás tienen que aparte son los que dicen sí por nosotros, y dice, son los papás los que deben de educarnos para seguir creciendo en nuestra fe. Dice, es una injusticia privar al niño del bautismo por una liberalidad malentendida. ¿Qué significa esto? Que es una injusticia que nos digan que el bautismo, como nosotros no podemos decirle sí a Dios, entonces que no nos bauticen. Nos dice lo mismo que no se puede privar al niño del amor para que después pueda él mismo decidirse por el amor. Sería una injusticia si los padres creyentes privaran a su hijo de la gracia de Dios recibida en el bautismo. Así como todo ser humano nace con la capacidad de hablar, pero debe de aprender a hablar. Igualmente, todo hombre nace con la capacidad de creer, pero debe de aprender a conocer la fe. No obstante, no se puede imponer el bautismo a nadie. Si se recibe el bautismo de niño, hay que ratificarlo después personalmente a lo largo de la vida. Es decir, hay que decir sí al bautismo para que éste dé fruto. Nos dice entonces nuestro catecismo que nuestro bautismo, el que recibimos, ¿por qué de niño? ¿Por qué no cuando estamos adultos? Y aquí es donde nosotros debemos de entender que nosotros, ese amor, pues es de parte de Dios hacia con nosotros. Imagínate que el amor que nosotros conocemos de nuestros papás, que tus papás hasta la fecha dijeran, pues como el amor es libre y yo no sé si quiere mi hijo que lo ame, como no me lo ha dicho, voy a dejar que cumpla 18 años y ya que cumpla 18 años,
le voy a preguntar a ver si quiere que yo le diga que lo amo. ¿A ustedes les gustaría que hicieran eso con ustedes? Que a ustedes desde niños pequeños jamás les hubieran dicho te amo. ¿A ti te hubiera gustado que no te hubieran dicho te amo y que hasta los 18 años te preguntaran a ti si quieres ser amado? ¿A ti te gustaría eso? No. No, ¿verdad? No nos gustaría que a nosotros nos dijeran, ay, no, pues es que como el niño todavía no sabe decidir si quiere que lo amemos o no, entonces nos vamos a esperar hasta los 18 años. Lo mismo pasa con el bautismo. Yo a mi hijo decido darle a Dios, decido decirle a Dios, toma su vida. Es decir, es un regalo gratis que Dios nos ofrece. Y es recordar entonces en el bautismo de los niños pequeños que es Dios quien nos eligió a nosotros inmerecidamente. Y uno tiene obligación, observen, esto es para los que nos bautizaron de pequeñitos, uno tiene la obligación de responder después. Y esto se hace poco a poco. Es decir, así como Selene tiene la obligación, así como Selene tiene la obligación de el día de su bautizo decirle, sí Dios, yo creo en ti y quiero comportarme de la misma manera de creer en Dios, como yo creo en Dios y lo voy a poner en práctica, así el que fue bautizado tiene la misma obligación. ¿La obligación de qué? De decirle sí a Dios poco a poquito también. O sea, que no nos libramos los que ya fuimos bautizados de pequeños de no optar por Dios. Si nosotros fuimos bautizados de pequeños, tenemos la obligación de responderle a Dios. Es decir, también nos toca a nosotros decirle sí a Dios. No solamente a Selene le va a tocar decirle sí a Dios, sino que nosotros los que ya fuimos bautizados, también estamos obligados a decirle sí Dios, sí quiero comportarme como un cristiano, sí Dios, yo quiero que estés a mi lado, quiero cuidar estas vestiduras blancas que ya me diste y quiero esa nueva vida para mí, quiero ser feliz a tu lado. Entonces, no solamente Selene y Geraldine tienen la obligación de decirle sí a Dios, sino todos los bautizados estamos obligados, después de nuestro bautismo, ya conforme vamos creciendo, también decirle sí a Dios. Entonces, los niños pequeños que fuimos bautizados de pequeño, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué nos bautizan de pequeños? Entonces, así como conclusión de este punto 197, ¿por qué somos bautizados de pequeños? Porque es un regalo de nuestros padres a nuestras vidas. Es un te amo de parte de nuestras familias. Es un yo quiero lo mejor para mi hijo pequeñito. Es un acto de amor que tus papás te bauticen de pequeño. Es un acto de amor, el cual quieren que en tu vida esté Dios. Pero si no te bautizaron de pequeñito, no significa que no te hayan amado, que no te estén amando. A lo mejor ellos pensaron que lo mejor que podía pasar es que tú mismo le digas sí a Dios. Y en cualquiera de las dos posturas hay un acto de amor. Que tú le digas sí a Dios estando consciente o que tú le digas sí a Dios después de haber sido bautizado. Ambas cosas es una respuesta de amor a ese amor que Dios nos tuvo primero. Entonces, el bautismo es de niños pequeños, va con la finalidad de que Dios entre a nuestras vidas desde que estamos pequeñitos. Muy bien, la última pregunta dice, ¿quién puede administrar el bautismo? Y la respuesta es la siguiente. ¿Quién nos ayuda a leer? Adelante, Selene. Normalmente es el obispo, un presbiterio o un diácono quien administra el sacramento del bautismo. En caso de necesidad,
cualquier cristiano e incluso cualquier persona puede bautizar siempre que derrame agua sobre la cabeza del candidato, diciendo: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es. ¿Quién puede bautizar? Aquí no lo dice, lo puede hacer un sacerdote, lo puede ser un obispo, lo puede ser un diácono. Y dice, y en caso de necesidad, un cristiano puede bautizar. Es más, dice más adelante, observen lo que dice más adelante, hasta una persona que no es cristiana también puede bautizar. Dice, el bautismo, observen aquí con letras grandotas, así, póngale lupa a esto, dice, el bautismo es tan importante que incluso a un no cristiano, una persona que no cree en Dios, puede bautizar. Solo lo tiene que, solo lo tiene que tener la intención de hacer lo que hace la iglesia cuando bautiza. Es decir, simplemente tener la intención de que la persona sea bautizada y que lo haga, como ya lo habíamos dicho, ¿de qué forma? ¿En el nombre de quién? Del Padre, del Espíritu y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es. De esta manera, cualquier persona, dice, es tan importante el bautismo que prácticamente cualquier persona puede bautizar a otra persona. Los apóstoles, los obispos, los sacerdotes, los diáconos y hasta nosotros somos invitados a participar de esa salvación que Dios nos ofrece. ¿Se acuerdan cuál era la finalidad del bautismo? Dos finalidades. ¿Se acuerdan que les mencioné al principio? ¿Cuáles eran las dos finalidades del bautismo? ¿Cuál? Sí, adelante, González. Naomi. En caso de que la persona esté a punto de morir. Ajá, ¿y cuáles eran las dos finalidades que mencionamos al principio acerca del bautismo? Jesús. Bueno, como acabo de entrar, pues lo que recuerdo es la finalidad es como, bueno, yo he escuchado que cuando uno acerca a los hijos al bautismo, también es uno haciendo las cosas bien para estar con Dios. Así es una forma de querer que estar bien con Dios, ¿no? Habíamos hablado que el bautismo, el agua del bautismo nos debe de recordar dos cosas: el perdón de nuestros pecados y que Dios nos ofrece una nueva vida. Entonces, al permitir que cualquier persona, al permitir que cualquier persona pueda bautizar a otra persona, Dios nos está invitando a que arrancar el influjo de Satanás del pecado en las personas de las demás personas, en las personas, el influjo de Satanás a través del bautismo. Y recordándonos que Cristo, queremos que para la persona que vamos a bautizar, Cristo sea su Salvador, el que los libre del pecado, el que los libre de la muerte del pecado, que nos libre. Entonces, cuando nosotros bautizamos a otra persona o cuando un sacerdote bautiza a otra persona, el sacerdote quiere dos cosas de nuestra vida: que el pecado se esfume de nuestra vida, que quedemos limpiecitos y que a partir de que quedemos limpiecitos tengamos una vida en Cristo, una vida nueva. Hay una cita bíblica que dice que Jesús quiere que todos los hombres se salven y es por eso que el bautismo lo puede administrar cualquier persona. Porque el bautismo, en caso de una emergencia, pues es el que nos limpia, el que nos abre las puertas del cielo, el que nos deja totalmente limpiecitos. Y entonces el bautismo podríamos concluir que es como el salvavidas en una situación de peligro. Entonces, el bautismo es como
ese salvavidas en caso de un desastre. Es como ese triángulo de la vida en el caso de un terremoto. Es nuestra salvación. Dice una cita bíblica, solamente aquel que ha nacido del agua y del espíritu, pues puede salvarse. Entonces la invitación en el bautismo es a salvarnos. Y es tan importante el bautismo que, repito, lo puede hacer ¿quién? El obispo, el sacerdote, el diácono, y en caso de una necesidad, nosotros podemos bautizar a otra persona. Para que sea válido nuestro bautismo hacia otra persona, lo tenemos que hacer con la fórmula que ya habíamos dicho. Naomi, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y al momento de hacerlo, lo tengo que hacerlo con la intención de bautizar. Y que Jesús sea el Salvador de las personas, de ese niño, de ese adulto, de esa mujer. Si nosotros nos toca bautizar a alguien, tenemos que hacerlo con la intención de que esa persona sea un hijo de Dios. Y lo hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y con eso ya es un bautismo válido. Y entonces, después, ¿qué se hace? Después puedes llevar a ese niño al templo y en el templo le van a aplicar los santos óleos, lo puedes llevar vestido de blanco y se va a encender la vela. Pero, ¿qué se dice cuando ya hay un bautismo? Por ejemplo, vamos a suponer que tú tenías un niño pequeño en el hospital y no sabías y estaba muy grave ese niño pequeño y lo quieres bautizar porque no puede ir un sacerdote, lo haces tú o lo hacen las enfermeras y ya las enfermeras lo bautizan, Adán. Yo te bautizo. Regularmente cuando una enfermera lo hace les ponen el nombre de Guadalupe o el nombre de José. José, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O en el nombre de María, ¿da? María, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a suponer que ese niño se salvó, ese niño siguió viviendo, que gracias a Dios siguió viviendo. Después, ¿qué se hace para bautizarlo? Como el bautismo fue válido, ese bautizo de esa enfermera, lo que se hace es que se lleva al sacerdote y le dice: Padre, mi hija ya fue bautizada, Padre, mi hijo ya fue bautizado, pero quiero que complete el rito. Y entonces se lleva al sacerdote, y cuando se lleva al sacerdote, el padre va a decir las siguientes palabras: en caso de que no sea válido el bautizo, refiriéndose a lo que sucedió con la enfermera, en caso de que el bautismo, que no se hayan dicho las palabras o que no se haya hecho con la intención suficiente, con la intención de que ese niño recibiera el bautismo, dice, en caso, así van a decir los sacerdotes, van a decir, en caso de que no haya sido válido, entonces yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le vuelven a rociar agua o lo vuelven a sumergir en el agua, pero se dice bajo condición, se le llama bajo condición. Es un bautismo donde se dice, en caso de que no haya sido válido el bautismo anterior, entonces yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se dice así, ¿por qué razón? Porque ya habíamos dicho que el bautismo no se puede recibir, ¿cuántas veces? 2 veces. 2 veces. Y por eso es que si sucede un caso de estos, regularmente se hace bajo condición, diciendo, en caso de que no haya sido válido el bautismo anterior, yo te bautizo en el nombre del Padre. Pero eso es diciendo, en caso de que no haya sido válido. Si no fue válido, pues ya queda el niño bautizado con la fórmula correcta y de la forma correcta. Pues muy bien, jóvenes, ¿qué hemos aprendido el día de ahora? Selene. Que no se puede bautizar a una persona más de 2 veces y cómo hacen el bautismo y quiénes lo pueden hacer. Perfecto, muy bien. Jennifer, ¿qué aprendiste el día de ahora, Jennifer? Pues los adultos tienen que bautizar con fe y tienen que querer ser salvados por Dios. Perfecto, que hay que tener fe. Muy bien. Emi Álvarez, ¿qué aprendiste el día de ahora?
Jesús Romero, ¿qué aprendiste el día de ahora? ¿Qué aprendiste, Jesús Romero? Brandon, ¿qué aprendiste el día de ahora? Que a una persona no cristiana también se puede bautizar. Que una persona no cristiana puede llegar a bautizar en caso de una emergencia. Muy bien. ¿Qué crees, Emi Álvarez? Sigues sin escucharte. Hay que checar después tu micrófono, ¿sale? Para ver qué es lo que está sucediendo. Y creo que Jesús Romero le está pasando lo mismo. A ver, Jesús Romero, ¿qué aprendiste el día de ahora? Que cualquier persona que no esté bautizada puede ser bautizado. Que cualquier persona que no esté bautizada puede ser bautizada. Pues muy bien, jóvenes, pues por hoy pues vamos terminando nuestra catequesis, recordando lo siguiente, ¿no? En su catecismo que les dieron, hay que ir anotando en un cuaderno, vuelvo a repetir, las preguntas que vienen en su catecismo. Hasta el momento ya deben de tener la 64 contestada con lo que ustedes han aprendido. Después viene el bautismo, pero no viene como pregunta, pero de todas maneras lo vamos a poner, ¿qué es el bautismo? ¿Qué es el bautismo? Hay que anotarlo. Esa es una pregunta extra. Y luego la pregunta 65, ¿cómo se administra el bautismo? Que fue el día de ahora lo que vimos. Y ya pueden ir anotando la 66, la 67 ya vimos quién puede administrar el bautismo y por qué se bautizan a los bebés si aún no pueden decir por sí mismos el sí a Dios, por qué los hacemos de chiquitos y hasta el momento y qué frutos puede producir el bautismo en mí, ¿de acuerdo? Entonces vuelvo a repetir, ya debe de estar en su cuaderno la pregunta 65, 66, 67 y 68, ¿de acuerdo? Hay que contestar esa misma pregunta y hay que contestarlas con sus palabras que has aprendido acerca de esto, ¿de acuerdo? Si puedes hacer un dibujo que te ayude, pues haz un dibujo que te ayude, ¿de acuerdo? A recordar la respuesta. ¿Alguna duda o alguna inquietud hasta el día de ahora? No. Perfecto. Pues muy bien, antes de retirarnos, pues les agradezco a todos ustedes. Terminamos nuestra catequesis en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les recuerdo que para aquellos que nos van a escuchar en YouTube, porque no pudieron estar en la clase presencial, hay que hacer un comentario de lo que escucharon el día de ahora, que aprendieron y también mencionar quién es, ¿de acuerdo? Entonces, un comentario, darle like al video y con eso se ganan su asistencia. ¿Cuándo es la próxima clase? Si no me equivoco, el día martes, ¿sí? El martes tenemos nuestra siguiente clase, el martes 27, continuamos con nuestro catequesis. Para su asistencia, acuérdense que hay que poner su nombre, por favor, completo, por favor. En el caso de que haya dos personas, pongan los dos nombres, por favor, ¿de acuerdo? Gracias y que pasen muy bonita noche. Que descansen. Buenas noches.